Bueno, el próximo 29 y 30 de abril se va a realizar el quinto encuentro de felicidad. Esto es en el Centro Parque, en el Parque Araucano de Las Condes. Queremos conversar sobre este evento y para eso nos acompaña Wenceslao Unanue, que es psicólogo, economista, experto en temas de felicidad en el trabajo. Wenceslao, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando uno piensa en el tema felicidad es algo un poco que uno puede considerar un poco abstracto o relativamente subjetivo, porque cada persona puede considerar que ser más o menos feliz depende de cosas muy distintas. ¿Cómo se avanza entonces a que exista una cierta medición, sobre todo relacionado con qué tan felices somos o no en el trabajo? Sí, es súper buena pregunta, porque lo primero que hay que aclarar es que sí, efectivamente la felicidad es algo subjetivo. Efectivamente es subjetivo. Lo que es muy interesante es que cuando se ha estudiado la felicidad, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, los factores determinantes de la felicidad no cambian mucho. O sea, son bastante similares dentro de las culturas. O sea, lo que hace a las personas felices no es tan diferente. Claro. Eso yo te podría decir que es una de las cosas más relevantes que hemos descubierto. Ahora, ¿lo que ustedes hacen se centra netamente en relación a la felicidad y el trabajo o se puede extrapolar a otras áreas, como por ejemplo las relaciones personales, la convivencia que tenemos, el rol que tenemos dentro de una comunidad, por ejemplo? Sí, o sea, te puedo hablar desde dos ámbitos. Yo soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Negocios, y ahí lo que hacemos derechamente es investigación. Investigamos harto lo que tiene que ver con felicidad y trabajo, pero también investigamos harto en la relación entre, por ejemplo, felicidad y políticas públicas, o felicidad y economía. Ahora, desde la práctica también yo soy director del Instituto del Bienestar. Y con el Instituto del Bienestar es con quienes organizamos estos encuentros de felicidad, que nosotros le llamamos encuentros ciudadanos. Vamos a hacer ya la quinta versión este fin de semana que viene. ¿Y qué es lo que hemos decidido hacer con el Instituto del Bienestar? Normalmente nosotros lo hacemos 2 días. El encuentro más grande, donde normalmente ha ido, o sea, hasta una idea, entre 4.000 y 5.000 personas, es el sábado. Ese es un encuentro ciudadano donde se habla de trabajo mucho, pero también se habla mucho de políticas públicas. Perfecto. Se habla de aspectos personales. Ponte tú, tenemos un área de compañeros nuestros que trabaja en términos científicos, en términos de aplicaciones, en, por ejemplo, relaciones de pareja, o en cómo la salud mental está asociada a la felicidad o a la infelicidad. Nosotros tenemos datos que han aparecido ahora último que Chile y Santiago en particular lidera lo que son las estadísticas sobre depresión. Entonces la felicidad está por un lado, pero está la infelicidad y la depresión. Entonces hay una serie de cosas que nosotros hacemos. Y en ese sentido, Wenceslao, como para aterrizarlo un poco y que la gente lo entienda, ¿qué cosas determinan que una persona sea más o menos feliz, por ejemplo? Sí, ahí hay harto acuerdo. Ponte tú, uno de los factores clave son los vínculos y son las relaciones con otras personas. Con la familia, con los amigos, con las parejas. Muchas personas tienden a pensar que son las parejas las que tienen la felicidad y tiene harta importancia, pero fundamentalmente la felicidad está relacionada con los amigos y con la familia. Eso es uno de los grandes determinantes. Pero los vínculos también, por ejemplo, con la comunidad, la vida que construimos en sociedad con otros, con los compañeros de trabajo, ponte tú. Entonces, por eso que nosotros, uno de los grandes focos, si bien te digo que no es el único, es el trabajo. O sea, hoy día nosotros lo que hemos descubierto, no sé si hay mucha gente que dice, ponte tú, no importa que lo pase mal en el trabajo, y hay mucha gente que lo está pasando mal, porque después de las 6 de la tarde me olvido del trabajo y hago mi vida. O hay gente que no lo pasa muy bien en su vida y dice, ¿saben qué? En el trabajo realmente me realizo, por lo tanto, como que un poco cubro aquellas necesidades que tengo en la vida. Lo que nosotros hemos descubierto es que la correlación entre la felicidad en el trabajo y la felicidad en la vida es más o menos de 0,7 de un máximo de 1. ¿Qué es lo que significa eso? Que la persona no puede separar la felicidad del trabajo de la felicidad en la vida. O sea, si la persona es infeliz en el trabajo, tiene muchas probabilidades de que su vida sea miserable. Claro, porque finalmente es como la realización personal, es lo que uno es o no es, en la adultez, el trabajo que uno realiza. Absolutamente, y por eso que nosotros decidimos este viernes, dentro de los 2 días del encuentro de felicidad, el primer día está dedicado exclusivamente a trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que en Chile la gente lo está pasando muy mal en el trabajo. Y en ese sentido, ¿qué está influyendo? Porque estamos debatiendo en nuestro país respecto a políticas laborales, respecto a una reforma laboral, pero no sé si estas temáticas se están tocando, porque al final también volvemos a lo que conversábamos en un punto de inicio. O sea, esto es bien subjetivo, pero imagino que hay ciertos temas que son relativamente comunes de qué hace una persona que sea más o menos feliz en su trabajo. Y también me gustaría preguntarte y sumarle a lo que estamos conversando, ¿qué diferencia
diferencia hay, por ejemplo, lo que ocurre en otros países? Porque entiendo que estas cifras se comparan con otros países para ahí hacer ahí algún tipo de análisis. Sí, son súper buenas preguntas, porque ¿qué es lo que pasa en el trabajo en Chile en general? Si tú le preguntas a las personas, hay estudios también, por ejemplo, el Suma al Trabajo, que lo hace la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, con una consultora que se llama Visión Humana, que es una de las radiografías más relevantes del trabajo en Chile. Te hace una pregunta súper simple y te dicen, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablan de trabajo? ¿Y qué es lo que primero se le viene a la gente? Pero significativamente, plata, dinero, poder. Entonces, cuando las personas focalizan el trabajo en aspectos materiales, es muy difícil, por decirte casi imposible, que disfruten su trabajo y que puedan autodesarrollarse. Y como no pueden desarrollar su trabajo, no pueden autodesarrollarse, como se focalizan en aspectos materiales, eso hace su vida miserable. Y eso es lo que los estudios te muestran. Entonces, una de las cosas que nos pasa en Chile es que en un sistema materialista, individualista como es el de nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en general en muchos países del mundo occidental, porque pasa cosas similares en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando tú focalizas la búsqueda del trabajo y el sentido del trabajo en lo material, al final vienen todos estos problemas. El gran invitado que nosotros tenemos para el encuentro de felicidad este año es el ministro del Trabajo de Bután. Bután es un pequeño país que está enclavado en el Himalaya, entre la China, India, Nepal. Y uno de los motivos por los cuales nosotros lo trajimos es porque este año es el año de, yo diría, la gran discusión sobre la reforma laboral. Y a los chilenos nos cuesta entender que hay países que tienen relaciones laborales sanas, relaciones laborales constructivas, vínculos significativos entre los sindicatos, entre los empresarios, los jefes, los trabajadores. Pero hoy día, por ejemplo, si tú miras las cifras y tú le preguntas a las personas cuál es el principal motivo por el cual ellos se irían o se van del trabajo, por lejos el principal motivo son los jefes. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Que nosotros hemos construido relaciones laborales que no son sanas. Y al no ser sanas, afectan la productividad de los trabajadores negativamente, pero a la vez afectan la calidad de vida de esos trabajadores. Pero además, hoy día en un contexto de bajo crecimiento económico en Chile, porque estamos discutiendo cuán bajo vamos a crecer, no estamos discutiendo si vamos a crecer alto, cuán bajo, las empresas se vuelven menos productivas. Entonces, una forma de aumentar la productividad de las empresas es que los trabajadores sean más felices, disfruten más su trabajo, tengan mayores niveles de bienestar y por lo tanto van a ser más rentables. Hay datos, por ejemplo, que tiene Gallup, que si tú logras hacer que los trabajadores que son altamente descomprometidos con la empresa pasen a estar altamente comprometidos, los resultados de esas personas pueden ser el doble en términos de resultados asociados a mayor productividad o a mayor ganancia de las empresas. Por eso que nosotros lo hemos definido como uno de los pilares del crecimiento en Chile. Ahora, ¿qué análisis haces tú respecto a este tema en nuestro país? Y te lo pregunto porque uno podría pensar que las empresas tal vez no invierten en eso porque puede significar justamente elevar costos. Sí. Tal vez está en eso la disyuntiva, ¿o no? Yo creo que hay varias cosas. Una es esa, que un montón de veces nos pasa que cuando se acercan a nosotros a pedirnos programas, como que están muy preocupados de que esto no le vaya a salir muy caro. El costo. Claro. Y al final es totalmente lo contrario. Esto hay que verlo como una inversión. Cuando tú inviertes en personas, tú siempre ganas. Y al final la persona va a estar más feliz, por lo tanto está haciendo un aporte a construir una mejor sociedad, pero a la vez es un tema de negocios, porque las personas funcionan mejor en las empresas. Entonces hay que cambiar el paradigma de verlo como un costo a verlo como una inversión. Eso yo te diría que es lo primero. Y lo segundo que pasa es que en Chile no tenemos mucho conocimiento de esto. En Europa esto ya está muy instalado, pero en Chile hay muy pocas empresas que están haciendo cosas con la felicidad de las personas. Y el tercer tema es que cuando tú hablas de felicidad, lo primero que se le viene a la gente cuando tú hablas de felicidad a la cabeza es que están pensando en alegría, en emociones positivas, en pasarlo bien en la vida. Pero la felicidad, al menos como se entiende hoy día, ahora último, desde la ciencia de la felicidad, no solamente emociones positivas, que es súper importante, es como que yo te preguntara por plenitud en tu vida. Esa es la palabra más cercana para nuestra cultura. ¿Cómo logramos que las personas se sientan plenas en su vida? No solamente que tengan emociones positivas, sino que a la vez le encuentren sentido a su vida, construyan relaciones significativas, sean autónomos en sus decisiones, una serie de cosas. Perfecto. Te queremos agradecer porque es un tema súper interesante y que, por cierto, estamos un poco al debe en el marco de todas las discusiones que se están dando en nuestro país y que tienen que ver con políticas públicas, con políticas sociales. Así que es interesante lo que va a ocurrir sobre todo este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos vamos a la pausa, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más.